con Sonia, que por aquí está. No funcionó desde su cuenta. Vamos a ver si podemos hacerla desde la mía. Y bueno, aquí tratando de tener paciencia. Ya saben cómo es. ¡Ey! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si funciona. ¡Yeah! Conseguido, prueba conseguida. ¿Cómo Vale, es que aquí funcionó tan rápido? ¡Qué loco! pues sí, la verdad, estas cosas de internet que a mí me vuelven loca perdida. Así es, pero bueno, lo logramos, que es lo importante. Además es que los cascos no los tengo conectados, así que en realidad te estoy Ok, escuchando bien. A ver que nos digan por el otro lado si se escucha bien, porque yo te veía como pixelada, pero ya no. Ahora te veo perfectamente. ok, yo te veo y te escucho muy bien. Genial. Nos gustaría que quienes nos están viendo nos digan qué tal nos ven, qué tal nos escuchan. Para, bien, bueno, súper. Genial. Vamos a hacer de cuenta que estamos en tu cuenta y vamos a hacer todo tal cual como lo teníamos pensado. ¿Te parece? Así Venga, que perfecto. te doy la palabra. Pues nada, bienvenidas a todos los que os habéis unido. Gracias también por la paciencia. Espero que os podáis unir algunas más también, que algunas habrá quedado por el camino. Y nada, eh, este directo para mí, todos los directos sobre feminidad salvaje son muy especiales, pero me apetecía muchísimo este tema sobre recuperar la sabiduría ancestral. Y bueno, no había persona mejor para mí que Lina para hablar de estos temas. Lina es psicóloga, hace un trabajo con mujeres espectacular que tiene que ver con todo esto. Y no sé si quieres presentarte tú de algún modo, Lina. Bueno, pues para todas las que están viendo, que ya son usuarias del arte de acompañar, pues presentarles aquí a esta maga que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, básicamente siento que mi labor está muy enfocada desde la sabiduría femenina, siento que eso es como la base, eh, vinculando diversas herramientas y diferentes dinámicas y perspectivas de la mujer, que para mí el resumen es como el bienestar integral de la mujer, básicamente, porque es importante siempre poder vernos, observarnos y trabajarnos como un todo y no como elementos aislados, que es lo que a veces sucede. Y me enfoco mucho en ese proceso, en acompañar a las mujeres en sus procesos de bienestar, de sanación, con diferentes diagnósticos ginecológicos a través de una mirada muy integral bueno, que les permita no solamente sanar y trabajar desde la parte física, sino vincular la historia personal, heridas emocionales y bueno, muchos otros procesos que generalmente como mujeres transitamos a lo largo de la vida y según la dinámica o la perspectiva sobre la cual se maneje, pues vamos a tener una apertura más grande o más limitada. Y me encanta que pueda ser una apertura más grande y más profunda y al mismo tiempo pues más trascendental, ¿no? Que pueda haber una transformación no en un tiempo corto, no 6 meses, un año, sino que sean transformaciones de vida. Ese es mi gran propósito y mi gran misión. Siempre hago la primera pregunta para iniciar estos directos, que es, ¿qué quiere decir para ti o qué vibra en ti cuando hablo de feminidad salvaje? Hmm, siento que básicamente es ser libre, es ser mujeres empoderadas con el conocimiento de que habita un gran poder en nuestro interior, que aparte de eso habita una gran sabiduría y que todas, absolutamente todas las mujeres tenemos la posibilidad y la capacidad de acceder a ellas y que a veces, como digo mucho últimamente, es cuestión de enfoque, es cuestión de saber que está allí, es cuestión de empezar un proceso de reconciliarse con el propio cuerpo, con las emociones eh, y al mismo tiempo de empezar a quitarnos como muchos velos de los ojos, muchos velos sociales impuestos, muchas creencias que muchas veces nos limitan en todos los sentidos, desde la conexión con nuestro propio cuerpo, la conexión con el placer, la conexión con la sexualidad, la conexión con la creatividad y bueno, la conexión con muchos otros aspectos que son fundamentales. Sin embargo, siento que feminidad salvaje es cuando empiezas o ya llevas como ese bello proceso de conectarte con todo esto
y, y ya no sientes como esta mirada ajena o esta necesidad de aprobación de afuera o esta necesidad de relacionarte o comportarte de una manera específica, sino simplemente ser quien eres desde esa mirada transparente hacia ti misma. Y es un proceso muy bello. Al principio siento que es un proceso muy incómodo y, y que es un reto inicialmente como mantener esa motivación que puede que aparezca en algún momento por alguna situación que te hace como este llamado de atención, ¿no? Que a veces como que nos sacude la vida misma y nos dice, hey, hay que entrar más profundo, ¿no? Hay que entrar en esta conexión con tu cuerpo y te estás perdiendo de muchas cosas. Muchas veces para muchas mujeres es así, para otras, como es mi caso, siento que fue más desde una búsqueda, desde esa búsqueda de sentir que había algo mucho más profundo que me estaban ocultando, que me decían que no existía y para mí era como imposible creer que todo fuera tan plano o tan limitado. Entonces, siento que para mí feminidad salvaje es eso, es cuando entras en una conexión muy profunda contigo misma, te quitas velos de tus ojos y ya no buscas aprobación externa, sino que te apruebas tú. Y desde allí simplemente ser se vuelve como magia o arte o algo muy, muy trascendental y es como que vibras bonito y eso hace que lleguen a ti también las personas con las que necesitas crear porque estás en una misma sintonía y cuando no llegan otras personas o cuando se dan otro tipo de procesos, ya no lo haces tanto desde el enojo o desde el rechazo, desde la resistencia, sino más bien de entender que hay como un lenguaje más sutil, que siento que va muy ligado cuando hablamos de sabiduría femenina o de feminidad salvaje. Siento que lo sutil siempre va a estar implícito y hace parte de nuestro camino como mujeres, empezar a volver a retomar esa sutileza en nuestro cuerpo, en nuestro ser y en lo que somos como mujeres. Eso siento. ¿Cómo llegaste tú a este camino? Porque, bueno, primero dos cosas, porque por un lado hay mujeres que cuando hablamos de sabiduría femenina ancestral o de sabiduría ancestral, vibran mucho con ese concepto y enseguida como que nos hace un clic y a lo mejor no podemos explicarlo con palabras, pero sabemos de qué estamos Ujú, hablando. Pero también es verdad que hay otras muchas mujeres que no terminan de entender muy bien de qué hablamos claro. cuando hablamos de sabiduría ancestral. Entonces, primero, por un lado, te pregunto sobre qué es esto, sobre qué Ujú. quiere decir sabiduría femenina ancestral. Y por el otro lado, ¿cómo llegas tú de repente a este camino de búsqueda? Esa es una historia un poco larga, es una historia de años, es un proceso que se ha dado de manera muy paulatina. Y para hacer la historia larga, corta, siento que inició todo con una búsqueda, como te decía antes, con esta búsqueda y este sentir de que había algo más que aún no había visto a través de mis ojos y que sabía que estaba en algún lugar y todo empezó con un viaje físico, un viaje de moverme hacia diferentes países, que específicamente fue un viaje de 6 meses por Latinoamérica donde dejé todo atrás y dije adiós con todo lo conocido y empecé como a aperturarme a otras formas de vida y ahí empecé a encontrar cantidades de terapias holísticas que me abrieron los ojos de una manera hermosísima, nombres que nunca antes había escuchado en mi vida. Empecé a sentir algún llamado muy profundo y muy grande en mi interior y de una u otra forma fue como haber hecho un clic muy grande que me mostraba que todo eso que yo sentía que existía, pues estaba empezando a aparecer ante mis ojos y desde allí fue como llegar a casa, como entender que inicialmente había muchas preguntas sin resolver y que mi mente buscaba muchas respuestas racionales, porque a veces nos pasa como mujeres. Siento que parte de la invitación con todos estos temas que tanto trabajas tú como trabajo yo y que en este momento están tan fuertes en el planeta, vibrando tan alto a través de tantas mujeres que estamos aquí sirviendo como canal, hace parte de soltar un poco la mente, porque vivimos en una sociedad muy mental que nos exige constantemente unos ritmos que a veces van más allá de nuestras propias capacidades físicas, emocionales y mentales. Y cuando entramos en estos procesos, nos volvemos un poco autómatas, ¿no? Como desde el hacer, 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 y nos olvidamos del ser, nos olvidamos de sentir, nos olvidamos de brindarnos ese bienestar y esas necesidades que nuestro cuerpo y nuestro ser nos pide y nos emana. Y ahí es donde viene la desconexión más grande que luego vemos más adelante desde el ciclo menstrual, desde tan simple como
como un cólico menstrual o como un dolor en el cuerpo y luego se va manifestando en aspectos mucho más grandes. ¿Cómo resumir de manera concreta qué es sabiduría ancestral femenina? Es que son palabras muy grandes de entrada, ¿no? Son palabras... Cierto, o sea, totalmente cierto, ¿eh? O sea, es que sí. hay unas preguntas ahí que son como enormes de respuesta, pero quizá algún tip que podamos dar para que aquellas mujeres que no entienden o no vibran con ese lenguaje o no saben exactamente de qué hablamos, hagan como, vale, más o menos sé de qué podemos estar Claro, hablando. realmente hay bastantes, siento que son concretos y que en la medida que he ido transitando el camino han ido apareciendo de manera muy específica, pero para poder hablar un poquito específicamente de qué es sabiduría ancestral femenina, siento que es como que hay que tomar cada palabra y desmenuzarla un poco, ¿no? Como saber y sentirla y percibir un poco de qué estamos hablando con cada una de estas cosas. Mm, Siento que sabiduría tiene que ver con este proceso de conectarse con la intuición, ¿no? Con ese sexto sentido que llamamos que existe, que es esa sutileza y esa voz o esa información o ese sentir que emitimos todos los seres humanos. Esa voz que a veces te dice, no pases por ese camino y tú sigues y luego dices, debió haber hecho caso, es eso, ¿no? Entonces, siento que sabiduría e intuición va muy ligada. Mm, y cuando ya hablamos de ancestralidad, entonces básicamente es comprender que no somos seres aislados como mujeres, que así como estamos ligadas a un linaje femenino, que son todas esas mujeres que componen nuestro sistema familiar antes de que llegáramos nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela y de ahí hacia atrás todas estas mujeres. También hay algo más grande que es la ancestralidad como de la tierra, ¿no? Cuando hablamos de toda esta información. Eh, que ya es mucho más antigua que nosotras mismas y que son formas, diferentes sentires de transitar la vida. Entonces es como vincular tu intuición, vincular tu sabiduría, ya no solamente con la tuya, con esa que habita en ti como canal, sino haz de cuenta que es como encender el wifi o el wifi, según como lo quieras mencionar. Es básicamente como conectar tu antenita a esa antena que es más grande que todas nosotras y que todos los seres humanos. Y bueno, eso ya entra como con diferentes palabras según cada persona lo sienta y lo vibre. Pero más allá del nombre o de la religión o de la sensación, es eso, es una conexión más profunda contigo y con el todo que nos habita, ¿no? Y ahí es como empezar a comprender que cuando nos reconciliamos y reconectamos con ese poder que habita en cada una de nosotras como mujeres, es un proceso que vas profundizando cada vez más, ¿no? Inicias por el cuerpo tal vez o inicias por hacer un cambio tan sencillo como dejar de utilizar productos para la higiene menstrual que no sean tóxicos, que no tengan químicos y que no sean desechables. Y empiezas a hacer un sencillo cambio como entrar a la copa y te lleva más profundo y luego ese cambio te lleva a otro y a otro. Y desde allí siento que parte fundamental de ese proceso para luego poder entrar como siento que es un proceso por niveles, ¿no? Y que de entrada estamos queriendo desmenuzar un concepto muy grande como muy rápido y que desde mi experiencia tanto personal como acompañando mujeres en estos procesos es ver que inicialmente como estamos dentro de este proceso social que nos pone tantas vendas en los ojos, eh, hay una desconexión muy grande con el cuerpo. Entonces es este proceso de cómo pasar de la mente, de ser tan mentales todo el tiempo, a empezar a bajar a la conexión con este cuerpo, de observar sus sensaciones, de observar qué me pide, de observar los dolores, cómo están conectados con esas emociones que reprimimos y todo lo demás. Pero para dar como esos tips que además estamos en la generación y en la era de los tips rápidos para poder llegar a las profundidades vastas de la vida, que de hecho es un poco curioso y gracioso, porque es como querer recorrer la milla así muy, muy rápido. Y siento que precisamente cuando hablamos de sabiduría ancestral femenina, la invitación es a pausarnos. En lugar de querer recorrer más rápido el camino, es aprender a pausarnos. Porque cuando vamos muy a la carrera, nos perdemos de muchas cosas.
nos perdemos de señales, de mensajes de la vida, nos perdemos de señales de nuestro propio cuerpo y, y a veces son señales que están allí, muy ante tus ojos, muy evidentes. Y cuando dejamos de observarlas y de atenderlas, pues luego como que aparece algo que nos hace un llamado de atención muy fuerte y nos lleva a la quietud. Entonces va desde allí, de comprender que empezar a indagar o a transitar estos caminos es volver a los ritos, volver a ritualizar nuestro cotidiano, volver a pausarnos. Para cada mujer será diferente según sus ocupaciones, según la posibilidad de tiempo que tengan. Y para mí siempre es fundamental decir que esto no es una teoría que funcione exactamente igual para todas, porque todas somos únicas, específicas, y según los procesos y la conciencia que cada una también tenga, pues vas a tener ciertas facultades de amoldarlo más sencillo o que necesites elementos que te aterricen a la realidad, como por ejemplo saber que inicias un proceso de cambio como de alimentación o de lo que sea y tener que poner una alarma en tu móvil o en cualquier parte que te recuerde, ¿no? Como acuérdate que estás en este proceso y no dejes de lado, ¿no? Entonces, pausarnos, siento que es como el tip número uno si vamos a enumerarlo o a demarcarlo de esa manera. Aprender a pausarnos, aprender a reconciliarnos con el no hacer nada, porque estar dentro de esta sociedad con estos ritmos tan veloces lleva a que las mujeres sientan culpa cuando simplemente están disfrutando no hacer. Y es algo que me encuentro todo el tiempo. Entonces, desde allí es fundamental partir por empezar a pausarnos y empezar a darnos cuenta, a preguntarnos, ¿no? ¿Qué siento yo cuando realmente me doy permiso de no hacer nada? ¿Aparece la culpa o de verdad me doy este permiso de sentirlo, de gozarlo, de vivir el placer del momento, simplemente? Por aquí nos preguntan que por dónde empezar los cambios. Bueno, esa es una pregunta fundamental que aterriza todo esto a lo que yo siento que es la base, que es el ciclo menstrual. Es empezar el cambio por aprender a registrar esos cambios que vives en tu propio cuerpo. Porque no podemos pretender empezar desde afuera, que es lo que siempre nos dicen o la sociedad durante muchos siglos nos llevó a buscar afuera lo que está adentro. Y el proceso es precisamente lo contrario, virarlo a empezar primero por mí, a observar cuáles son esos cambios que habito y de qué manera los voy transitando. Entonces, ¿cómo empezar? Siento que una base fundamental es empezar a registrar tu ciclo menstrual y empezar a darte cuenta cómo vas cambiando de una semana a la otra, tanto física, emocional como mentalmente, tanto tu deseo sexual como todo lo demás. Y desde allí ir profundizando cada vez, como muy al ritmo de cada mujer. Cuando hablo de pausarse, también es importante no entrar en este proceso de comparación con la otra, de comparación con el proceso que tiene esta otra mujer que tal vez llega a hablarnos maravillas y queremos saltar inmediatamente al nivel en el que ella se encuentra y recordar que cada quien está en su proceso y es perfecto el tiempo de ese proceso. Y qué difícil es eso, ¿no? También a veces, porque como nos han enseñado siempre a encontrar fuera, lo que decías antes, ¿no? Como a encontrarnos fuera, eh, siempre estamos buscando a la de al lado, incluso cuando ya sabemos este proceso, ¿no? Cómo empezar, nos iniciamos, intentamos pausarnos, nos ponemos todas las alarmas posibles, estamos en el cambio y de repente miramos al lado y decimos, jolín, es que yo no he llegado hasta ahí, o yo no he conseguido tal, o yo no siento tal cosa, ¿no? Y de repente nos volvemos a desconectar porque pensamos que algo está mal en nosotras, ¿no? Y otra vez, Sí, es volver. un proceso al principio siento que es un proceso de volver y volver y perderse y volver y hacerlo todas las veces que sea, perdón, todas las veces que sean necesarias, hasta que de repente esos procesos y esos cambios empiezan a ser parte de tu cotidianidad. Puede que al principio sea un cambio muy sencillo, pero parte fundamental de ese proceso es no querer abarcar mucho, sino empezar por poco. Y también entender que no para todas las mujeres el proceso de generar la idea, empezar el proceso, nutrirlo y concretarlo se da de la misma manera. De hecho, algo que me encuentro constantemente es que la gran mayoría, al tener tantas vendas en los ojos, tantas vendas sociales que les impiden ser y fluir libremente, entonces
tienden a tener excelentes ideas, tienden a ser muy creativas, pero cuando empieza el proceso de conseguir esos logros o de encarrilarse hacia eso que desean lograr, de repente lo sueltan y no hay como esta fuerza suficiente de motivarse sola para continuar el proceso y llevarlo a término. Así que también es importante dentro de ese proceso estar muy atenta, siempre ser muy, muy atenta, estar observando y algo que funciona muy bien es registrar. Cuando se empieza cualquier tipo de proceso, sea autoconocimiento, un cambio de hábito, alimentación, cualquier tipo de aspecto, es importante que cada una se dé la posibilidad de registrar ese proceso. Fechas, momentos, sensaciones que va apareciendo, resistencias de la mente. Generalmente es muy usual que cuando se empieza cualquier tipo de estos procesos, lo primero que aparece las primeras semanas son resistencias. Resistencias de la mente, resistencias del ego que te dice, ¿para qué haces esto? ¿Por qué pierdes el tiempo? Esto es tan complicado, veníamos tan bien, ¿no? Y es curioso, porque de hecho está muy demostrado científicamente que al cerebro le cuesta muchísimo salirse del esquema, de la zona cómoda y hacer algo distinto, porque requiere mucha energía vital. O sea, tu cuerpo empieza a hacer un esfuerzo mucho más grande cuando empiezas a generar un cambio de hábito, porque generalmente venimos como en esa zona cómoda de hacer lo mismo y el cuerpo y el cerebro está adaptado, sabe cuál es la rutina, sabe qué es lo que necesita hacer. Pero cuando algo nos dice, bueno, vamos a más, vamos por más, queremos más, vamos a cambiar cómo lo hacemos, requiere no solamente motivación, sino que requiere ser conscientes de que tenemos recursos. Ese primer recurso es nuestra energía vital. Y entonces esto ya viene con un proceso de cómo yo soy consciente de cómo voy a cuidar esa energía vital para este proceso que voy a iniciar. Y eso va ligado a muchas cosas, por eso de verdad siento que es un aspecto y un tema tan profundo, tan vasto, tan amplio, que podría dar para conversarlo muchas transmisiones en vivo, porque es como, hay que irlo dando un poco masticadito, ¿no? Como irlo sintiendo, y precisamente de eso se tratan todos los programas que acompaño, ¿no? Como empezar desde lo más chiquitito, ir profundizando, profundizando, y ya luego como entrar a lo más grande para que no, de entrada no sea como este choque o esta resistencia tan grande, que generalmente sentimos de por sí, así sea que empecemos solas o empecemos acompañadas y tengamos toda la motivación y todo el deseo de poderlo hacer. Entonces, como para ir recapitulando un poquito, eh, dentro de esos tips, entonces aprender a pausarnos, empezar a registrar el ciclo menstrual, esos cambios y procesos que vamos observando a lo largo de, y asimismo empezar por poco, como ponernos una meta, una primera meta o un primer propósito, y observar también dentro de ese proceso cómo nos vamos sintiendo, qué vamos encontrando, si aparecen resistencias de la mente, si son miedos, de dónde vienen, ¿no? Como estar constantemente aterrizándonos a observarnos, sentirnos, porque ahí está la clave. Yo me había, bueno, me había planteado algunas preguntas, pero es verdad que como era un tema muy amplio, me parecía difícil, ¿no? Englobarlo. Entonces, es cierto que cuando yo hablé de la entrevista contigo, muchas de las preguntas que me llegaron fue en torno a tres temas que yo me había planteado hablar de una forma que, de nuevo, son muy amplios y podríamos estar haciendo muchos directos, pero bueno, digamos como que de algún modo nos puedas hacer un resumen de cómo lo puedes trabajar tú de alguna forma y ya si alguien quiere saber más, pues está tu cuenta, hay un montón de programas que tú haces online. De hecho, os diré que mi primer contacto, aunque yo ya llevaba tiempo siguiendo a Lina, yo hice el curso, era el de ginecología natural, no, o el de sí, era ese, y hay muchos cursos que hay muchos programas que tiene online, ¿no? Pero bueno, para empezar a tocar algunos de los temas que a mí me parecen principales, ¿no? Para mi trabajo también, me había planteado hablar de la conexión con el útero, ¿no? Y algo de lo que también me he dado cuenta en mi trabajo es de esa, y es que va pasando el tiempo y cada vez lo veo más, esa enorme desconexión que tenemos del útero. ¿De dónde viene para ti, por tu experiencia trabajando con este tema, de dónde viene esta desconexión? Hmm, interesante pregunta. Creo que para cada mujer es diferente, por eso la respuesta no puede ser general.
Parte fundamental del proceso de acompañar a cada mujer es trabajar de manera muy personalizada en base a su historia personal. Sin embargo, siento que hay factores que lo determinan más que otros. Por ejemplo, las creencias que cada una recibió en su formación, tanto como niña como adolescente. Y hay un factor mucho más grande que siento que nos vincula a todas y tiene que ver con que precisamente estos saberes ancestrales se fueron perdiendo con el paso del tiempo y dejamos de perder el contacto de compartir desde la oralidad a las generaciones futuras, ¿no? Esto que se hacía antes y que se está retomando nuevamente, de encontrarnos en círculos de mujeres, donde no solamente mujeres de mismas edades, sino de todas las edades, donde estaban las mujeres sabias, que son las mayores, y ellas compartirles esa sabiduría a las madres, a las hijas, a las pequeñas, ¿no? Y así como ir nutriéndonos entre todas desde qué es ese transitar como niñas, adolescentes y luego convertirnos en mujeres, y que se perdió en algún punto de la historia, se perdió y empezamos a convertirnos en mujeres muy enfocadas en la acción, y se fue dejando muy de lado la conexión con, con el ser, la conexión con la emoción y la conexión con ese poder personal que precisamente habita en cada una de nosotras. Adicionalmente, esa conexión está muy ligada con el ciclo menstrual. Para mí el ciclo menstrual es el punto de partida y el punto de llegada, siempre. Y esa es una de las bases más bellas que para mí representa la terapia menstrual, que no es simplemente hablar del ciclo menstrual para encontrar si hay algo que no esté bien, porque socialmente nos muestran siempre que para observarnos, para atendernos o para tocarnos como mujeres hay que buscar que algo no esté en orden. Y siento que el proceso es virar ese conocimiento a yo me observo, yo me siento, yo me toco porque me amo, porque me disfruto, porque estoy habitando este cuerpo que es mi territorio y simplemente está allí para mí, ¿no? Y esa desconexión va muy ligada desde esto, desde no tener un apropiado acompañamiento como adolescentes o como niñas en torno al ciclo menstrual, en torno a esa primera menstruación, y de ahí en adelante continuar y como una línea recta donde no hubiera ningún tipo de cambios y solamente empezar a atender estos cambios cuando aparece un desequilibrio hormonal, cuando aparece un diagnóstico físico o cuando simplemente te sientes muy desconectada, frustrada y estancada y dices, no puede ser, necesito cambiar algo, ¿no? Que también pasa mucho. Entonces siento que esa desconexión del útero va muy desde allí. Es ¿Y como una de qué las formas que encuentro. ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Porque a lo mejor entre tu trabajo, la gente que pueda seguirte, es algo que está más hablado, pero o sea, yendo hacia el otro lado, ¿no? Hacia mi trabajo y hacia mi público, o hacia este contexto, ¿no? Que estamos aquí, ¿qué consecuencias hace falta saber, ¿no? Como, vale, ya sabemos que hay una desconexión, ¿qué consecuencias tiene esta desconexión para nosotras, Tantas, para nuestra feminidad? tantas que la lista es muy grande. Es muy Algunos grande ejemplos. y abarca muchos sentidos, también teniendo presente desde el aspecto o desde la perspectiva que se aborda. Desde la perspectiva que yo lo abordo es comprender que hay una base psicosomática que conecta el cuerpo con la emoción, tanto con la creencia, con la historia personal de la mujer. Entonces es una base grande, amplia. Estar desconectadas de nuestro útero implica inmediatamente estar desconectadas de nuestro poder personal, estar desconectadas de la creatividad que nos habita como mujeres, eh, también a nivel físico, estar desconectadas de ese piso pélvico que es el que sostiene todo el entramado, vejiga, útero, ano, intestinos, eh, estar desconectadas de que somos co-creadoras de la vida, ¿no? Y que no se trata de que nos pusieron aquí simplemente para que crezcamos, nos reproduzcamos y trabajemos y fin, ¿no? Sino que tenemos la gran capacidad de elegir. Siento que tiene mucho que ver con esto. Cuando una mujer está desconectada de su útero, está desconectada con su capacidad de elección, está desconectada con su capacidad de compartir su sexualidad de una manera consciente, tanto consigo misma como con los demás.
También empiezan a haber procesos relacionados a la parte ginecológica. Por ejemplo, los cólicos menstruales, el síndrome premenstrual está muy relacionado a la desconexión del útero, tanto física, emocional como energéticamente. Y que de una u otra forma el estar desconectada de este gran portal que nos habita es como ir por la vida sin darnos cuenta que la varita mágica la tenemos en nosotras, somos nosotras, no está afuera, no hay que ir en busca de ella. Hay que entrar en nuestro cuerpo, reconciliarnos con él y desde allí empezar ese proceso de activar este conocimiento y que realmente no es tan complejo como pudiera llegar a sonar, no es tan ajeno como puede llegar a sonar. Muchas veces las mujeres, cuando escuchan estos términos tan vastos y tan amplios, sabiduría ancestral femenina, se imaginan que hay que ser una figura específica, tener cierta edad, vivir en cierto lugar, vivir en la montaña y tener cierto aspecto físico, ¿no? Como para poder acceder a él. Y la realidad es que no, tú puedes estar dentro de la ciudad, tener un trabajo de 7 a 7 o como sea, y, y estar conectada contigo y poder tener una vida que de verdad sea desde esa co-creación con tu poder personal, con tu sabiduría interior y todo eso. Y que realmente siento que mi proceso personal ha sido como el que me guía, es el que me guía constantemente, por eso para mí el arte de acompañar es un reflejo de quién soy, es una extensión de mí misma y que en la medida que yo muto, él muta también y ha sido como este bonito proceso cuando empecé conscientemente el transitar como mujer despierta, para mí fue precisamente esa pregunta que tú hacías al principio, ¿cómo macerarle y masticarle un poco a las mujeres que llegan a estos temas, pero de entrada se ve tan ajeno y no se entiende? Y siento que parte de ese proceso específicamente ha sido aterrizarlo a lo concreto. Y que como mujeres, cuando empezamos a bajar allá de eso que parece muy en el aire, empezamos a aterrizarlo hacia la tierra, hacia la realidad, hacia el día a día, empezamos a ver que todo está unido y que ahí habita la sutileza, ahí habita también, eh, habitan muchas cosas, ¿no? Pero desde eso siento que la desconexión del útero es un proceso que se puede revertir. Sé que muchas mujeres cuando escuchan hablar de útero también dicen o piensan, ¿y qué pasa con las mujeres que no tienen útero físico? ¿Qué pasa con las mujeres que han tenido una operación? ¿Qué pasa con las mujeres que ya no están menstruando, que ya están en la penipausia? Todo este tipo de aspectos entran dentro de ese proceso. Y independientemente de la edad que se tenga, que haya un útero fijo o que no lo haya, siempre podemos reconectarnos con él, porque el útero no es solamente el órgano físico, sino que también tiene unas implicaciones emocionales, espirituales, energéticas muy vastas, muy profundas. Y precisamente de eso se trata, de comprender que independientemente del proceso que cada una esté transitando, el poder está siempre y muchas veces está ahí dormido a la espera de que tú te des cuenta que existe y quieras entrar en contacto con él y él automáticamente se pone como a tu disposición para que tú entres en esa bonita conexión contigo mismo. Eso siento. Desde tu trabajo, Lina, ¿de qué formas abordas tú esta conexión con el útero para nosotras? No es tanto profundizar a lo mejor en cada uno de los, en cada uno de los servicios, que claro, sería largo Claro. hablar, sino más o menos cuáles son los enfoques que tú haces para tratar esta conexión del útero, porque sé que haces un montón de trabajo, ¿no? Interesante en esta línea. La base fundamental siempre es el cuerpo. El cuerpo como ese portal al cual nos aterrizamos, pero no enfocarnos del todo en él, sino empezar a hacer como un tejido en el cual empezamos por conectarnos con el cuerpo, con el ciclo menstrual, por empezar a observar esos cambios y esos procesos que yo vivo, de qué manera los vivo, que me aperturan también, cómo es mi cotidianidad y cómo necesito acomodar cada una de estas funciones, sentires y todo esto a lo que yo vivo. Siempre utilizo herramientas que son muy prácticas, que son muy sencillas, como las visualizaciones, son muy importantes, porque dentro de ese proceso las mujeres a veces, es curioso porque a pesar de que son muy mentales muchas, les cuesta visualizar, ¿no? Es como que a veces costara esto de imaginar y recrear mentalmente cómo podría llegar a verse tu útero, por ejemplo. Es un proceso que hago mucho
Y desde allí aparecen muchas resistencias, inicialmente un gran impacto escucho constantemente esto de, es que no es tan fácil imaginarme algo que no puedo ver, porque está dentro de mi cuerpo y no es como ver mis manos, ¿no? O ver el cabello, sino que eh, parece que costara inicialmente hacer este proceso de imaginarme cómo luce, cómo se ven mis ovarios, cómo se ve mi útero, cómo se ven mis trompas uterinas, cómo se ve todo. Y desde allí siento que es como que empieza este bonito proceso de aperturarse, esta imaginación, esa visión y esa capacidad que tenemos todas las mujeres. Y diferentes herramientas que constantemente están muy aterrizadas a hacer preguntas también, muchas preguntas que no requieren una respuesta positiva o negativa, sino preguntas que te llevan a profundizar, preguntas que te llevan a veces a cuestionarte aspectos que nunca en la vida lo habías hecho y que te llevan a más preguntas y que te llevan a seguir profundizando y a querer saber más de dónde viene, cómo llegó esto aquí, ¿no? Parte fundamental de ese proceso tiene mucho que ver con mirar hacia atrás ese linaje que viene de mí, de dónde vengo yo, de dónde provengo, cómo es mi relación con mi madre, cómo era su relación de ella con su madre, cómo me siento dentro de ese gran engranaje de mujeres, cómo lucen, cómo se relacionan, cómo sienten, cómo expresan, si les cuesta, si es sencillo, ¿no? Todas sus creencias en torno a todo, al cuerpo, a la sexualidad, a los hombres, a la maternidad, a la paternidad, al trabajo. Entonces es un proceso muy amplio, que se va haciendo por etapas y y que siento que el propósito más grande es que cada mujer vaya despertando a su ritmo, a su tiempo, a su forma, desde su propia historia personal, desde llevarla como cada vez más a que se enfoque a que es única y a que tiene toda la información que requiere, que no hay que ir a buscar afuera absolutamente nada. Y desde allí, a través de su propio tiempo, de sus posibilidades, ir encontrando cómo generar un contacto más respetuoso consigo mismo. Siento que esa es una de las bases más fundamentales. Y, y bueno, herramientas, pues siempre es como la herramienta de la palabra, la herramienta de que se conecte con su cuerpo, con su respiración. Empieza un proceso muy bello cuando hacemos esto y es pasar de la resistencia o de no saber cómo imaginar el útero y luego empezar a ser a estar más atenta a esas sensaciones, a esas necesidades y de repente empezar a sentir cómo palpita ese útero, porque básicamente el útero es un segundo corazón. Entonces es bellísimo cómo mujeres que han estado desconectadas de su útero toda su vida o años empiezan este proceso de sentir que de repente un día sintieron que el útero palpita y esa sensación y esa es indescriptible. Realmente las palabras no alcanzan a, a llenar como lo que racionalmente, constantemente queremos que haya. Y parte de ese proceso de entrar con lo sutil, para mí siempre es como dejar en claro que la sabiduría femenina es muy profunda, inicialmente es muy sutil, inicialmente pareciera que nada cambia, pareciera que todo sigue igual. Y ahí es donde viene la importancia de aterrizarnos, de que haya un acompañamiento de alguien que te guíe, a hacerte preguntas, de alguien que te guíe, a preguntarte cómo te estás sintiendo, qué estás observando en tu cuerpo, cómo van cambiando tus relaciones, porque si no se registra y si no se hace este proceso, vuelve y se queda todo en la mente. Y volvemos a quedarnos otra vez ahí como en ese pedacito limitándonos nosotras mismas a todo lo que somos. Entonces, al inicio es como que es un proceso muy sutil, muy sutil. Y a veces es curioso porque entre las preguntas es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has observado? No, nada, todo está igual, todo está tranquilo. Y empiezas a profundizar y creen que no pasa nada y luego pasa todo, está pasando de todo, ¿no? Y ahí es muy bello realmente ver cómo ellas mismas empiezan a maravillarse de esto de, wow, yo no lo estaba viendo. Claro, es como estar distraídas. Siento que en parte la desconexión con el útero, la desconexión con el cuerpo tiene que ver con eso, con que estamos distraídas. Y a veces el enfocarse todo el tiempo en hacer y y en creer que desde el hacer vamos a generarnos no sé, éxito o tantas creencias bueno, que cada una tendrá, llevan a eso, a generar distracciones que a veces se van
en lo superficial, en el día a día, y por eso es que es importante retomar a lo ritual, ¿no? Volver como muy ritualístico este proceso de ser mujer. Y siento que uno de los bellos rituales que puedes empezar a hacer o que puede empezar a hacer una mujer cuando dice, bueno, esto me llama, no sé cómo empiezo, cómo arranco, y empieza a registrar su ciclo menstrual, es comprender que hay una relación muy sagrada con todo esto tan grande que estamos hablando, con la sangre menstrual. Y desde allí empezar a aterrizarse un poco a cuando se está menstruando, tratar de no continuar la vida como si nada, sino pausarse, ¿no? Entrar en este proceso de sentir, observar, generar diferentes dinámicas que a cada una le llamen, que llamen a esa, precisamente a esa conexión con el cuerpo, con la respiración, con observarse, y desde ahí se va aperturando la intuición, porque precisamente el momento de la menstruación es cuando la intuición habla más alto, cuando tenemos la gran posibilidad de tener sueños muy claros, de ver cómo nos estamos sintiendo y de recapitular cómo ha sido ese proceso del ciclo que estamos dejando atrás, que en el momento nos estamos renovando para aperturar uno nuevo. Y cuando hacemos ese proceso, a veces puede ser una hora, un día, 10 minutos. No se trata de que tenga que ser algo con velas o místico, no, no se trata de eso. Los rituales cotidianos precisamente es volver a esa invitación de darnos cuenta que desde la observación y la pausa, todo aparece, todo va apareciendo. Y, y cada mujer va sintiendo que requiere poner allí, ya sea unas flores, una planta, eh, danzar, mover su cuerpo, no sé, tantas cosas que hablan de feminidad y que tienen esta sutileza que lo bonito es que cada mujer lo pueda transitar y lo pueda descubrir en su camino. Sí, sí, eso es una valoración para terminar eh, sobre el cambio en ti, ¿no? Que ha habido de pasar de Lina desconectada de sí misma, de su Uf, feminidad, de su útero, a la Lina actual. ¿Qué podrías decirnos? wow, es total, es total. La mujer que están viendo en este momento es una mujer 100% diferente a la que era hace 8 años que empezó este proceso. Eh, y que siento que en parte el ser la mujer que soy hoy en día empezó con darme permiso de sentir, con darme permiso de ir en búsqueda de eso que algo muy profundo en mí me decía, existe, ve por ello, y no saber qué, en dónde, simplemente darme permiso de permitir que las cosas, las herramientas, los caminos, las personas empezaran a llegar a mí. Por aquí nos preguntan que cómo se trabaja el SOP sin tomar anticonceptivos. Ese es un tema Es completamente completamente diferente, distinto. completamente diferente a lo que estamos hablando. Pero lo que sí que podemos hacer es que como, o sea, al final, como para cerrar un poco el directo, sí que me gustaría que nos hablases un poco de todos, de los programas que tú tienes, ¿no? Como que nos los Ok. enumerases. Porque al final Lina tiene un programa concreto en el Ujú. que esto se trabaja, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esos programas para que terminemos el directo y así, una vez que ya lo tenga yo, tanto como los 24 horas que esté ahí y la gente que te esté viendo que a lo mejor antes no te conocía, que sepan todas esas cosas que tú estás haciendo interesantes y que además encima, aunque estés en Colombia, se pueden hacer perfectamente porque son Ujú. online. Así es. Bueno, siguiendo con esta pregunta que nos comparten, mm, es un tema que me apasiona profundamente porque llegó a mi vida a través de diferentes diagnósticos físicos ginecológicos que trascendí y ha sido como pasar por el proceso de vivirlos, transitarlos, sanarlos y formarme con diferentes herramientas para poder acompañar mujeres en estos caminos desde una dinámica no invasiva, en coherencia como con todo lo que hemos estado hablando el día de hoy en esta transmisión. Y bueno, específicamente hago un acompañamiento enfocado a sanación de útero, que es todo lo que tenga que ver con diagnósticos ginecológicos, PPH, síndrome de ovario poliquístico, miomas, simplemente quistes, endometriosis, absolutamente todo. Todos los temas que tengan que ver con sanación de útero. Y lo hago a través de un abordaje muy integral, que es vinculando el proceso con el cuerpo, empezando por hacer una depuración física con plantas medicinales. Trabajo todo el tema de depuración con plantas medicinales, no trabajo con nada que sea
nada que provenga de un laboratorio, sino del mejor laboratorio que es la tierra, ¿no? Donde vienen los recursos más bellos y más prósperos. Y parte fundamental de ese proceso es trabajarlo, como les decía antes, de manera muy personalizada sobre la historia personal de cada mujer, porque a pesar de que hay factores determinantes a nivel psicosomático en cada uno de estos diagnósticos, pues la historia de cada una es la que va a hablar más alto que todo lo demás. Entonces es poder ir a la raíz. Siempre digo que cuando aparece un diagnóstico ginecológico, trabajar solamente en el síntoma es como querer arrancarle las hojitas a un árbol que está enfermo, pero desde la raíz. Entonces, los acompañamientos que hago están muy orientados a esto, a ir a la raíz, a ir a comprender de hace cuánto tiempo vienes sintiéndote de esta manera, que te fue generando todas estas situaciones, sin dejar de lado todo el proceso físico, sin dejar de lado las heridas emocionales y todo lo que somos como mujeres y nos compone, ¿no? Entonces, es un trabajo muy completo, realmente es un trabajo muy integral. Eh, que genera unas transformaciones muy, muy profundas y muy grandes más allá del síntoma. Eso es lo que más me encanta. Y de hecho, estoy por empezar el próximo mes la próxima edición del programa de sanación de útero, que es un programa online. Es un programa al que pueden acceder estando en cualquier país del mundo y que tiene una característica muy bella que siento que es una diferencia muy grande de lo que generalmente se encuentra en programas virtuales, que es esto de que te dan una información y es como ve y trabaja a tu ritmo, pero y el acompañamiento de quién te guía con todo lo que va apareciendo, qué haces con todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, el programa de sanación de útero es un acompañamiento personalizado en el que a través de diferentes sesiones yo voy acompañando a estas mujeres para que vamos juntas como haciendo esto de con todo lo que aparezca, entonces voy ahí de la mano para ir dando las herramientas, la guía, la escucha y absolutamente todo para que de verdad pueda haber una transformación trascendental en el tiempo y en la vida de la mujer. Ese es el propósito. Ese es uno de los programas que está enfocado específicamente a todo lo relacionado a diagnósticos ginecológicos. Tengo otro programa que siento que está muy relacionado con el tema de hoy, que tiene que ver con esto de cómo activo, reconozco y me reconcilio con ese poder personal que habita en mí, que se llama, el programa es el arte del poder femenino, que para mí es básicamente es cómo yo activo ese poder femenino y lo pongo a mi servicio en mi vida. Y bueno, siento que esos dos son como los pilares más grandes del arte de acompañar, hablando de programas como tal. Y luego pues están ya como los otros temas que viene siendo ginecología natural, que es también muy bello. Es una reconfiguración de nuestro sistema también muy bonito. Y aparte de eso, bueno, ya están como las otras actividades que realizo. Por ejemplo, vengo de realizar un retiro de sanación de útero que ha sido algo bellísimo, trascendental y profundo que de verdad no tengo cómo poner en palabras. Qué pena Y no que estar más cerca, de verdad, ¿eh? Cada vez. yo creo que en algún momento tendremos que cruzar los puentes para que o yo vaya o tú vengas, pero Yo algo tengo que ir haremos. seguro. Seguro que sí. Y bueno, básicamente eso. A todas las mujeres que están viendo nuevas llegadas o de hace rato en el camino, eh, básicamente me pueden escribir por Instagram y ahí conversamos. Cada una me comparte cuál es su deseo, su propósito, su necesidad. Claro, también los huevos Johnny son uno de de las grandes herramientas que trabajo. Gracias, Carmen, porque se me iba olvidando. Yo Así lo es. tenía apuntado, pero bueno, yo os diré, es que se nos va a acabar el tiempo ya. Se nos va a acabar Eh, el tiempo y está que se descarga además mi celular. Os diré que precisamente ese es otro de los trabajos que hace y que hace ya unos meses le hice una entrevista súper interesante, también que duró como una hora y que tengo pendiente publicar esa entrevista desde hace meses, así que también ahí habrá información sobre esto y también eso, Lina lo trabaja en profundidad, pero no podemos meternos ya en ese tema, yo tenía ahí pendiente hablar de eso pero eran demasiadas preguntas ya. No sé si de alguna forma que quieres cerrar la conversación, si hay algo que quieras decir para terminar a las mujeres que nos vean. Eh, sí, siento que es importante que tengan presente que a veces hay herramientas muy
completas que están allí y el hecho de que no se conozcan o que no tengas idea de que existen no significa que no funcionen y que hay otras alternativas, que sanar es posible, que se puede realmente, que independientemente del diagnóstico o del tema que sea, cuando una mujer enfoca toda su intención, su poder y todo lo que tiene a su alcance y todos sus recursos, todo es posible. Todo es posible y lo digo desde mi experiencia personal, de 8 años de ver la mujer que era antes y ver la mujer que ahora soy, así que realmente sí es posible. Y bueno, que las herramientas están, tú haces unos acompañamientos también bellísimos a las mujeres que están del otro lado del mundo, eh, y que sé que también tienes ahí acompañamientos online, así que estamos en la era de poder acceder a todo, a absolutamente todo, así que lo más importante para que lo tengan muy, muy presente, dense permiso, si quieren hacer algo diferente en sus vidas, si quieren que llegue el cambio, antes de buscarlo afuera, primero date permiso tú, allí en la intimidad contigo misma, mirándote a los ojos a un espejo, y date permiso para que lleguen las herramientas, las personas, el conocimiento y lo que sea que quieras o necesitas en este momento. Y créeme que desde ahí es donde se empieza a construir el verdadero cambio para nosotros. Eso es lo que siento. Temas son muchos, como pueden ver, muy profundos todos, herramientas son muchas y, y bueno, todo está allí, todo está en la cuenta del Instagram, de aquí el arte de acompañar, también está en Facebook, igual está la página web, está absolutamente todo donde lo quieran ver, pero si quieren algo ya más personalizado, pues escríbeme y ahí ya conversamos directamente. Darte las gracias a ti profundamente por poner este tema sobre la mesa, que sé que es de verdad muy importante y que parte de nuestra labor es traer de nuevo esta información y este conocimiento para todas las mujeres, para que, para que deje de ser oculto, para que deje de ser extraño, ajeno, místico, y lo aterricemos más a nuestras realidades y desde ahí poder vincularlo a lo que queremos, a nuestras vidas. Así que, bueno, estoy haciendo algo también importante de mencionar. Sonia está haciendo todos los martes, creo que son los martes, ¿verdad?, que haces tus transmisiones en vivo, específicamente hablando de feminidad salvaje, un tema bellísimo que abarca muchos, y está conversando con diferentes mujeres sobre diferentes temas que entran dentro de este gran tema. Y yo también estoy haciendo unas transmisiones en vivo los martes también, para ir compartiendo todos estos aspectos que requieren paciencia y inspiración y comprenderlos y bueno, darlos a conocer. Así que las herramientas están allí para que las disfruten, para que las aprovechen, para que se apropien de ellas, porque de eso se trata y bueno, para eso hacemos esta labor. Sí, muchísimas gracias, Lina, por prestarme tu tiempo y por prestarme tu cuenta, ya que desde la mía no lo hemos podido conseguir. Y como siempre, pues para mí seguimos en contacto. Creo que hay una conexión muy bonita y muy fuerte, ¿no?, entre nuestros trabajos a pesar de estar tan lejos. Y eso, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis seguido también. Y tendremos más conversaciones más adelante, segurísimo, porque hay mucho Claro que sí. compartir. Así que un beso gigante y que pases un buen día. Aquí ya has visto que se me ha hecho de noche. He empezado de día y se me ha hecho de noche. Así que un beso a todas. Muy fuerte. Gracias, Lina. A ti y a todas, gracias por vernos y a las que van a ver esto también luego en repetición. Os diré, claro, se me olvidaba porque, claro, como no estoy en el mío, se me iba. Os diré que lo que hago yo con los directos sobre feminidad salvaje es que están disponibles 24 horas, en este caso, en el perfil de Lina. Y después lo que hago es que con una de las newsletters que mando, que las llamo cartas de luna, de cada mes, englobo de 4 capítulos en 4 capítulos, que además los tengo en modo privado. Así que si queréis volver a recuperar este directo porque no os dé tiempo a verlo en las siguientes 24 horas, pues os suscribís en la newsletter y ahí recibís todos los vídeos sobre feminidad salvaje que estamos grabando. Así que muchas gracias. Son preciosas además tus cartas de luna, me encanta leerlas. Gracias. Aquí les voy a, después de que termine el en vivo, les voy a dejar aquí la cuenta y todo para que quienes llegan de mi cuenta a tu cuenta te puedan seguir y bueno, ahí está toda la información. Un besito muy fuerte. Muy grande, gracias. Chao. Chao.